A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, Shalom. Este es el tercer devocional que hizo de una serie titulada Iglesia Resplandece. Los puse por orden, por si los quieres buscar. Si es la primera vez que escuchas este video, puedes buscar los otros dos devocionales que les puse Iglesia Resplandece. Y si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo, darle clic a la campanita. De esa manera, cada vez que salga uno nuevo lo podrás ver. Y comparte, que no seas tú el único beneficiado. Siempre digo que en el huerto del Señor, unos llevan la semilla, otros la reparten, otros la riegan, y Dios a su debido tiempo dará el crecimiento. Que Dios te bendiga. Hoy quiero seguir con los dones espirituales. Y para eso recuerden leer 1 Corintios 12, donde se nos habla que a todos al menos se nos fue dado un don espiritual. ¿Y qué cosa es un don espiritual? Les expliqué que eran dones sobrenaturales y son dados para la edificación de la iglesia y para el uso de las otras personas, no es para uso propio. En 1 Pedro 4:10 se nos habla que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, es Dios que por su gracia nos da sus dones, no porque seamos merecedores de ellos, y es para el uso de otras personas. ¿Y qué ha pasado con los dones del Espíritu? Muchas veces se ha hecho mal uso de ellos. Y como les hablaba en los devocionales anteriores, desde los principios de los tiempos han existido personas como por ejemplo el cuento del mago que les hice en el devocional anterior, que trata de engañar a la gente y manipularla con las cosas de Dios. Y si lee la Biblia va a encontrar otros ejemplos donde magos han querido imitar el poder de Dios. Tenemos el caso de Moisés. Cada vez que manifestaba el poder de Dios, dice que los magos trataban de imitarlo para minimizar el poder de Dios. Y por supuesto, tratar de querer robar lo que es de Dios. Y eso precisamente hace el enemigo. Él trata de imitar el poder de Dios. Y el poder de Él es limitado. ¿Se recuerdan cómo incluso los magos imitaron la serpiente de Moisés? Y a mí me encanta la historia que la serpiente de Moisés se comió la de los magos, porque la de Moisés venía de Dios. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque sé que hay imitadores en las cosas de Dios. Pero bueno, siguiendo con los dones espirituales. En el versículo 9 y 10 de 1 Corintios 12 se habla del don de fe, el de sanar enfermos y el don de hacer milagros. Estos tres dones son llamados dones de poder, porque pueden hacer señales y prodigios milagrosos. Empecemos primeramente por el de la fe. Antes que nada, quiero establecer una diferencia entre los diferentes tipos de fe. En Hebreos 11:1 se nos explica, o más bien se define, qué es la fe. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aprendemos de este versículo que la fe se tiene en el tiempo presente, que es algo que no se ve y se espera que pase o suceda en el futuro. Puede ser un futuro inmediato o puede ser un futuro no tan inmediato. Yo querría decir que hay tres tipos de fe. ¿Y por qué les digo que tres? Bueno, veamos. La primera es la fe natural, la que tenemos todos por el uso de nuestros sentidos comunes. Por ejemplo, si usted tiene una semilla y usted automáticamente la siembra, sabiendo que de ahí va a salir una planta, usted no duda ni siquiera por un segundo que en el futuro va a tener una planta o un árbol. Depende de lo que usted haya sembrado. Entonces esto es una fe humana. Y la tenemos todos. Es como que usted enciende el interruptor de la luz y usted no piensa cómo la luz llegó ahí. Usted sabe que su bombillo se va a encender, a no ser que haya una falla eléctrica, ¿cierto? Entonces eso es una fe humana. Hay personas que tienen incluso fe y dicen, yo tengo fe en esta persona. ¿Por qué? Porque ella actuó de cierta manera y espera un comportamiento de esa persona. Entonces ya eso está dado debido a nuestra sabiduría de cosas anteriores que nos ha pasado, a conocimiento, al uso de nuestros 5 sentidos,
En fin, si usted baja una comida y del fuego, usted no se la va a probar inmediatamente porque sabe que le va a quemar. ¿Por qué? Porque su sentido le indica que ya una vez lo hizo. Ahora, está la fe que se nos fue dada a todos y la usamos cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. Usted está creyendo que es salvo en el momento que acepta a Cristo y espera que no va a tener condenación de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por sus pecados. Esto se hace por fe y esa fe usted la recibe y le ayuda para lo que es la salvación. Entonces, esa fe es la común, la que tenemos todos, todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Pero recuerden, la salvación no viene por obras, ni nada que usted haya hecho. De lo contrario, tendría un juicio que no podrá pasar porque dice la Escritura que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero sí se sabe que cuando crucificaron a Jesús, por ejemplo, habían 2 criminales con él, uno a la izquierda y otro a su derecha. Uno creyó en Jesús y le dijo, acuérdese de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal lo único que tuvo que hacer fue creer en Jesús, nada más. Él no hizo ningún acto que haya sido bueno, no dice en las Escrituras. Más bien, si lee esa historia completa, se va a dar cuenta que él le decía al otro criminal que ellos estaban ahí porque ellos merecían estar ahí. O sea, el hombre sabía lo que había hecho. Pero ¿qué hizo este hombre que fuera directo al paraíso? Fíjense que dice que no. Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo ni siquiera que iba a pasar por un juicio. Es reconocer a Jesús y el creer en Jesús. Eso es fe. Y ahora les quiero llevar a la fe que habla en 1 Corintios 12, que eso es una fe sobrenatural. Es una fe diferente. Es una fe que a pesar de las circunstancias que usted esté viviendo, usted siga creyendo en las promesas de Dios. Pase lo que pase, mire lo que mire, vea lo que vea. Ese es el don de fe. Ese es el que puede mover la mano de Dios y que usted pueda alcanzar lo sobrenatural. Entonces, veamos el don de sanidad. El don de sanidad, no creo que le tenga que explicar mucho, ¿no? Son personas que pueden orar por algún enfermo y la persona, Dios escucha la oración de esa persona y la otra persona adquiere sanidad. Es por eso que es un don que es usado no para tu propia conveniencia, sino para ayudar a otros y para crecer también, para que la gente diga, wow, hay poder en realidad en esa iglesia. Esa iglesia hace cosas diferentes. Ese es el don de sanidad. Entonces, también está el don de milagro. ¿Y qué son los milagros? Son prodigios más allá de las leyes sobrenaturales. Como por ejemplo el de hacer un cojo caminar, un ciego abrir los ojos. Como hizo Moisés, que abrió el Mar Rojo. Orar por alguien que está muriendo, que los médicos le dicen no tiene salvación, que es casi imposible que esa persona se salve, porque todas las circunstancias indican que no lo va a hacer. Y los médicos dicen no, y los médicos incluso reconocen que fue un milagro lo que lo salvó. Eso es milagro. Ahora veamos algunos de estos dones actuando. Por ejemplo, la fe sobrenatural. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron una gran fe, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, a David, cuando se enfrentó a gigantes, siendo solamente un muchachito. Moisés, cuando iba a Faraón a pedirle que dejara ir a su pueblo, poniendo la confianza solamente en Dios, que Dios lo respaldaría. Esta fe de estas personas hizo que hubiera un fruto. Por ejemplo, David venció al gigante. Moisés liberó a su pueblo milagrosamente, con muchas señales y prodigios. Josué le dio 7 vueltas a una muralla
porque tuvo fe y los muros caerían. En el Nuevo Testamento vemos que está lleno de milagros y prodigios de Jesús. Pero el libro, por ejemplo, de los Hechos, también cuenta de milagros hechos por los discípulos, por Pablo. Ahora, ¿esta fe es solamente del tiempo de Jesús? ¿Esta fe es solamente del pueblo de Israel? No. Esta fe Dios se la puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Si se acuerdan en los evangelios de Jesús, Él mencionó a varias personas que tuvieron esa fe extraordinaria. Por ejemplo, tenemos en Lucas 7, está la historia del centurión, que envió a unos siervos de él a rogarle a Jesús que sanara a uno de sus siervos. Y cuando Jesús iba en camino, cuenta la historia, que el hombre dice que mandó a unos siervos a su encuentro y le dijo, solamente di la palabra. Y me encanta lo que dice Jesús de este hombre en versículo 9 de Lucas 7, y esto se lo leo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense la clave aquí. Fue la fe de este hombre que hizo que la mano de Jesús, con solo enviar la palabra, el siervo recibiera sanidad. Entonces miren qué importante es la fe para ver los milagros, los prodigios. No en balde hay personas que dicen que no son tiempos de milagro. Yo más bien preguntaría, ¿tienes fe? Otra historia es la mujer de flujo de sangre que dice que llevaba 12 años enferma y ella llegó a creer que, ya estaba como desahuciada, pero oyó hablar de Jesús y se atrevió a tocarle el borde de su manto. Y la fe hizo posible el milagro. Y esta fe que tuvieron estas personas, imagínate, con la fe que se es dada como don del Espíritu Santo, que aunque tú no veas nada, aunque todo esté negro delante de ti, tu fe en las promesas de que Dios es fiel, de que Dios es verdadero, de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Esa fe no viene de ti, es un don de Dios, pero hará que la montaña se mueva en el nombre de Jesús. Ahora tal vez alguien diga, bueno, esos tiempos ya pasaron, ya no son tiempos de milagros. En Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. En los evangelios está la historia de cuando Jesús entró en Nazaret. Y se la pueden leer, está en los 3 evangelios. En Mateo 13 del 53 al 58, en Marcos 6 del 1 al 6 y en Lucas 4 del 16 al 30. Yo usé Marcos 6 del 1 al 6. Y aquí se narra cómo Jesús enseñaba en una sinagoga de Nazaret. Recuerden que Jesús nació en Nazaret. ¿Y qué pasó aquí? Mientras enseñaba en la sinagoga dice que los escuchaban murmuraban entre sí. Y estaban hablando de Jesús. Y a pesar de conocer y ver a Jesús hablando con autoridad y con conocimiento, dice que ellos no creyeron en Jesús. Y muchos se preguntaban, ¿este no es el hijo de María y de José, el carpintero? Y lo que hicieron fue crear chisme. Y en Marcos 6:5 dice así, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Si miran aquí, es Jesús, el mismo Jesús, el que hacía milagros. Y dice que allí no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hicieron? Dudar de él, chismear de él, tenían incredulidad y no creyeron.
Es por eso que el apóstol Pablo decía que usáramos los dones de acuerdo a la fe que se nos había entregado. Porque sin la fe no va a poder usar ninguno de sus dones. Ahora veamos otro de los dones, el don de profecía. ¿Y qué es el don de profecía? Es el don que Dios da a alguna persona para comunicar algo de parte de Dios. Un versículo pasaje que aplica, por ejemplo, a una situación específica. Es un don de exhortación, de animar, de edificar. Esto se encuentra en 1 Corintios 14:1, donde Pablo le decía que sobre todo que profeticéis. En este mismo capítulo, pero ahora en el versículo 4, Pablo habla del don de lenguas extrañas. No lo entiende nadie sino el mismo Espíritu y se usa para edificar a la misma persona, porque es de espíritu a espíritu. Ahora está la lengua también como idioma, también es un don que Dios puede dar. No sé si se acuerdan cuando pasó en Hechos 2, el día de Pentecostés. ¿Y qué se cuenta? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de fuego y repartió diversas lenguas. Y a todos los que se encontraban en el aposento alto, si se fijan, fueron mujeres y hombres, no había distinción. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Repartió don de lenguas, ¿para qué? Porque dice que habían judíos escuchando los que hablaban diferentes lenguas y lograron entender que había poder en lo que estaba pasando allí, porque escucharon a estas personas hablando sus propios idiomas. Entonces aquí el Espíritu Santo hizo algo. Repartió una lengua natural para que otros escucharan y se dieran cuenta de que era Dios con su poder el que había repartido esas lenguas. A pesar de que habían otras personas que, como siempre, se burlaban y decían que sí estaban borrachos. Por cuestión de tiempo no puedo profundizar aún un poquito más en 1 Corintios 14. Y el apóstol habla del orden que debe haber en la iglesia cuando se usa el don de profecía o el don de lengua. Al parecer estos dones pueden traer desorden. Y hoy en día hay lugares donde se ha creado abuso de estos dones. Ahora está el don también de discernir espíritus. Y este es el don dado para percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o si no viene de Dios. No sé si se acuerdan, en la Biblia hay una historia que se encuentra en Hechos 16. Y aquí Pablo reprende a una esclava que dice que a pesar de que ella estaba gritando la verdad, Pablo identifica que el espíritu que estaba obrando en ella era un espíritu de adivinación. Pablo pudo usar este don de discernimiento de espíritu para poder liberar a esta muchacha. Entonces, este don de discernimiento de espíritu nos puede ayudar en la liberación. En Romanos 12:6 hay otros dones que se hablan para lo que es la edificación de la iglesia. Pero quiero ir cerrando el devocional de hoy, no me da tiempo a tratarlos todos. Y lo más importante de estos dones es saber, como puedo parecer repetitiva, pero es importante, no son para uso personal, no son para abusar de ellos, sino son para la edificación de la iglesia y para ayuda de otros. Es por eso que cuando empecé estos devocionales empecé con la historia de los dones y talentos que Jesús le hablaba a sus discípulos y le decía que a uno se le fue dado 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Si a ti te dieron 1 y no lo sabes usar, ese 1 que te dieron, Jesús no te va a confiar ningún otro. Y una cosa que he aprendido con el Señor, que es que cuando tú escondes ese talento, se te enfría, te congelas, no caminas hacia adelante. Y los dones son irrevocables, así como es el llamado de Dios. Cuando Dios te da un talento, te da algo, es para el uso y el beneficio de los demás. Y les quiero terminar con Gálatas 5, de 22 al 23, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. ¿Y por qué les quiero terminar con el fruto del Espíritu? Si no hay fruto del Espíritu en usted, de nada valen los dones. Y sobre todo, el amor de Cristo. La Biblia nos habla que no hay un don mejor que el otro, sino que todos son usados en el cuerpo de Cristo. Si usted no está conforme con lo que tiene, si usted está con envidias, con celos, como les dije anteriormente, esas son atributos de Satanás. Por eso hay que decirle: Padre, examina mi corazón y déjame estar en el lugar que tú quieres que yo esté. Así como en este árbol que está lleno de flores, y aún abajo le pinté más flores porque aquellos que se acercan a buen árbol, dice que su buena sombra lo cobija. Yo veo el árbol como si fuera el mismo Dios y nosotros somos sus ramas. No podremos dar flores si no estamos conectadas a Él. La iglesia de los Corintios habla la Biblia que tenían muchos dones, pero sin embargo era una iglesia dividida. Era una iglesia donde cada cual alaba para diferentes lugares. Y Pablo los tuvo que reprender, porque no estaban conectados todos con el amor de Dios. Sin amor, nada se puede. Y bueno, quiero cerrar por hoy. De pronto haga otros devocionales con estos dones más profundizados, como saber que los tienes, cómo buscarlos, pero aún no sé. Así que por ahora quiero ir cerrando. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz. Ora al Padre para que estos dones espirituales puedas usarlos en el cuerpo de Cristo apropiadamente y que empiecen a dar fruto, y que el fruto que dé sea el fruto del Espíritu, que como les dije antes, es paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, gozo, pero el más importante, que es el primero con que se empieza, es amor. Que Dios te bendiga. Shalom. Recuerda, comparte el devocional. Suscríbete si aún no lo has hecho. Si esta es la primera vez que te conectaste con los dones del Espíritu, recuerda que son 3 devocionales. A los 3 le puse Iglesia Resplandece 1, Iglesia Resplandece 2. Y a este lo voy a titular igual, Iglesia Resplandece 2, pero con los dones específicos que estoy tratando. Ahora sí te dejo. Shalom.